Buen día, Marcelo, ¿cómo está? No me, no me había visto todavía. He escuchado tu voz, pero no. No veía mucho. No veía. Bueno, yo también me pasa lo mismo. A mí también me pasa lo mismo. ¿Por qué no ores en este momento por el mensaje y el momento en que el Señor puede tener su lugar? Bueno, Padre, Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Padre, por una Sí, vez más estar delante de ti, Señor, de tu trono, ajá, permitiéndonos y sabiendo que somos justificados por la sangre que habla a eso. favor nuestro. Papá, en Ujú. el nombre de Jesús, que este mensaje, papá, que va a ser difundido, Señor, y retransmitido, Señor, todas las veces que sea necesario para aprender más de tu palabra y que tu palabra penetre a nuestros corazones. Dice tu palabra que va a ser escrita en nuestros corazones con fuego. Padre, que esas palabras, Señor, estas y todas las palabras que hemos recibido de ti, Señor, que puedan ser escritas de fuego, Padre. Escríbelas para que no nos olvidemos de que tú eres nuestro creador. Tú eres el dueño. Tú eres el dueño de todas las cosas, papá. Tú eres el que pone el querer y el hacer. Señor, gracias. Gracias por esa palabra, Señor, que tú eres el dueño del querer y el hacer. Gracias por la palabra de que tú nos justificas a través de tu Hijo amado que entregó su sangre allí en la cruz del Calvario para Ajá. beneficio nuestro, Padre, para beneficio nuestro, Señor. Gracias por cada uno de las vidas que escuchan. Gracias por la vida de Marcos, gracias por la vida de Susi. Te agradecemos por nuestra vida, papá, por nuestra vida que tú pusiste los ojos, porque tú nos amaste primero, tú nos llamaste primero, tú nos elegiste, Señor, para este tiempo. Señor, gracias. Gracias porque estamos escribiendo historia, porque estamos haciendo historia, Padre. Señor, permítanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y poder ver lo que tú haces y lo que tú dices para ser transmitido a la tierra, papá, para ser transmitido a todos mis hermanos o a aquella persona que la necesita, papá. Permítanos, Señor, trabajar en tu reino bajo estas directivas, Señor. Como decía tu Hijo amado Jesús, que Él hacía lo que tú haces. Señor, qué privilegios tenemos para vivir esta parte de la historia. Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Shakataramagisha, Meotishante la Kushakataramaisha, bahakata mahashate Uri bebe. shakatara Kelo babaisha. moshutu pushia Uri tante shakala ketalia maisha mahakashake. tatatisa. Uri Keolonte, shakatara keolonte, keolonte la uri bahakante shebe. shakatara ishita. Nesho tahaha wahakata shamaha O shata washe babaishita. kepa indishe la O kepa shara indushe la shantere. bandele meshente O la candele ushakatara betonda bakasante. mahakatata shaba. Ishokotoro Shante, en nombre del Señor babababaisha. Jesucristo único, Padre nuestro. Amén. Shakatara. Amén. Esta mañana me gustaría repartir una palabra que me colocó el Señor en el corazón a las claras. Estuve por acostarme anoche cuando me tuve que levantar de prepo y escribir algunas notas de que el Espíritu Santo Jesucristo, Papá Celestial, quería que yo entregara esta mañana a los que escuchan. Estamos en los días que tenemos que aprovechar de de la santa palabra mandada desde arriba. Amén. Uh, una de las cosas que tenemos que entender que tenemos dos opciones que, que elegir. Uno es vivir en el reino de Dios espiritualmente
o vivir o atentar, mejor dicho, vivir en el reino de Dios inteligentemente, carnalmente. La tendencia es echar al lado lo espiritual y pretender espiritual inteligentemente con la naturaleza humana. Es peligrosísimo eso. Obviamente esto es lo que hicieron los fariseos, saduceos, gente religiosa, aún entre creyentes. Leemos en Gálatas capítulo 2, 1 y 2, que cuando había una cena grande entre la hermandad en la provincia de Galacia, allí estaba Pedro junto con los fariseos convertidos a creer en el Jesucristo, el Señor, y llenos supuestamente del Espíritu Santo, hasta aún me imagino hablando en lenguas. Pero cuando entró contingente incrédula, digo no incrédulo, pero de los gentiles que creían, que no eran judíos por nacimiento natural, se apartó Pedro de comer junto con ellos y comía apartado con los fariseos únicamente. O es decir, tenía miedo del hombre. ¿Y qué miedo tenía? ¿Cuál era la base de su miedo? Obviamente era la inteligencia y sabiduría humana, la cual poseían los fariseos. Y se quería ser nombrado entre los inteligentes, Pedro. Y ¿cuántos acá nosotros que no tenemos letras ni recibidos de la facultad nos sentimos mal educados, nos sentimos mal preparados, nos sentimos menor en la presencia de tales? Y Pedro era un pescador. Su inteligencia no tenía confirmación en letras. Pero la verdad que no importaba por ningún momento a Dios. Le eligió y le mandó a Pedro principalmente al contingente creyente entre los doctos. ¿Qué tal, no? A un menor de categoría civil, digamos, como Pedro, lugar, estación, digamos, social, muy bajo en la escala de importancia. Dios le mandó o es decir, a los inteligentes. Y Dios tenía propósito en eso, a humillar ¿qué? A los fariseos creyentes. Pero a Pablo no mandó tanto a los fariseos, pero principalmente a ¿qué? Los gentiles. Es decir, Pablo se tuvo que humillarse. Dijo en Filipenses 3 que él que se consideraba estiércol toda su inteligencia, y fue muy inteligente, era un muy docto, había asistido a la facultad mayor en Israel, era fariseo de los fariseos, decía él de sí mismo. O es decir, Dios no quiere que utilicemos como prioridad nuestra inteligencia. Esto va a ofender a muchos, porque todos están tratando de llegar a la facultad de algún lado u otra, seminaria, teología, etcétera, etcétera. Y no maldigo la teología, porque yo he estudiado esto también, no en la facultad. Pero yo le digo una cosa,
La inteligencia humana es como un caballo, la cual subimos en cualquier momento para llegar de un lugar o cabo hasta la otra. Una vez llegado al otro lugar, ya vamos a dejar el caballo atado ahí afuera, ¿no? Pero la verdad que guiamos al caballo adentro del salón y hacer el caballo sentarse ahí como si algún alto funcionario. Es un caballo. Y así es, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y 2, no vamos a tratar a discernir la sabiduría divina por medio de la sabiduría humana. No se puede distinguir ni discernir la inteligencia humana, la sabiduría de Dios. Y aquí en capítulo 1 de Efesios tenemos que entender en versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Todos queremos indagar en cuál sea la voluntad del Padre, según su beneplácito, no según tus estudios. Es muy importante entender eso. ¿Cuántos estamos tratando de hacernos inteligentes con nuestra propia inteligencia a que Dios nos acepte? Pablo, el apóstol, tenía la audacia a decir en 1 Corintios 4, 19 y 20 que no me importa la sabiduría y la palabrería de los que están enseñando entre vosotros, oh Corintios, hermanos, sino que muéstrame, no por palabra de sabiduría, pero quién tiene el poder o dunamis de Dios. Hay un dicho acá, como allá en Argentina, que dice, todos podemos hablar ¿cómo se llama? Todos podemos hablar la palabrería de Dios, pero ¿quién puede obrar el poder del reino de Dios? Hemos visto el poder en niños. Y todos los fariseos, entre nosotros que vemos a un niño o joven procurando y obrando poderes de Dios, se cambian a color verde. Se llama celos. Por eso querían matar a Pedro y a Juan, los fariseos, cuando se cenaron al cojo de 40 años a la puerta hermosa en Jerusalén. Les daba directamente, no solamente celos, pero les entró un espíritu de homicidio, dándoles pues muchos golpes, amenazándolos. ¿Por qué? El coso es lo siguiente, dice, dándonos a conocer el misterio, no saber el misterio. Mucha diferencia. Pero dice acá, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios quiere educarnos. Pero no va a llegar a eso por tus tantos estudios, dice acá Pablo. Es por su beneplácito. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
a las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Qué mucho que decir en eso, pero salto en adelante. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, del evangelio y de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo acá toma el lugar de facultad. En serio. Como Nicodemo, que vino a Jesús de noche diciendo, mira, sabemos que vos sos de la academia arriba y no acá. ¿Vio? Y dijo, ¿por qué sacó esa conclusión, Nicodemo? Porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces a menos que viniese de Dios. O es decir, nosotros nos llamamos inteligentes, pero somos sin fruto. Somos, no estamos, pero somos sin fruto. Amamos mucho a Dios, pero no nos gana nada, pareciera. O es decir, estaba muy sediente Nicodemo de cumplir la tarea de Dios, no solamente con su mente, más bien poner por obra el poder de Dios, como leían esos fariseos en el tiempo de Jesús, de sus padres. Partían aguas, levantaban muertos, sanaban leprosos, etcétera, etcétera. Ni ahora, hoy en día, podemos abarcar eso, hijo. Y dice que es las arras, o es decir, enganche, primera cuota. Póngale como quiera. ¿Qué es la primera cuota? ¿Qué es el enganche? El Espíritu Santo. O es decir, nos falta más del Espíritu Santo. Y dice, habiendo leído más adelante en otras partes de la Biblia, dice que el Espíritu Santo es el reino de Dios para con nosotros. Algo invisible, intocable, desconocido naturalmente. Así se consiste el reino de Dios. ¿Y qué me aprovecha pues entonces? Dicen muchos. No, por favor. El problema es que si vos quieres entrar en el reino de Dios, ¿cuál es qué? Ni carne ni bebida, sino que paz, gozo y justicia y más. Va. Pero paz, gozo y justicia, esto no te va a entrar en ti. Vos tienes que levantar y entrar en aquello. Porque dice, el reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino en paz, gozo y justicia. Pero ¿dónde? ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la ubicación? En el Espíritu Santo. Y aquí está hablando acá, tenemos la qué, las arras o las primicias. Y tenemos que entender que si vamos a hacernos inteligentes delante de Dios, en el reino de Dios, tenemos que entender que nos vamos a meter en cosas no naturales. Y esto va a caer muy gordo hoy en día en la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios, porque no es la iglesia de Dios, nada más por nombre. Pero en lo actual, no es el reino de Dios. El reino de Dios consiste en el Espíritu Santo. Y lo he dicho 3, 4 veces ya esta mañana en Romanos 14, 17, ¿no?
El reino de Dios no consiste. Y Jesús dijo también cuando le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Los fariseos, sus discípulos, quien sea. Y él dijo que el reino de Dios no viene con vista, sino que ya está. Y todos están mirando fuera. No. ¿En serio? Muchos están esperando a Trump que regrese como presidente porque Dios lo había dicho. Trump sí viene de nuevo. Y viene, sí, ahora. Pero hay que entender, nuestra esperanza no está en lo visible. Ya tenemos que portarnos, actuar y hacer cosas como si estuviese ya manifestado entre nosotros. No, yo no voy a hacer nada hasta que Él venga. Sí, entonces confías más en Trump que en Jesucristo. Es el mismo problema que tenía la gente en los días de Isaías, que profetizó: he aquí un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre él será que el reino eterno, principado, todo, y va a ser directamente adorándole, el gobierno en sus hombros, y el fin de su reinado no habrá fin. ¿Qué pensaron todos entonces en aquel entonces de Isaías? Después de 2 o 3 horas, 2 o 3 días, 2 o 3 meses, 2 o 3 años, están diciendo: falso, profeta falso. Es muy importante lo que estoy hablando en este momento. El calendario está al gusto del Padre. Jesucristo dijo: aún ninguno, yo me incluyo, dijo, no sabemos el día ni la hora. Pero sí va a venir a pasar. Y miren lo que dice acá, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Vio? Arras, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo. Es profesor de la facultad. Por esta causa también yo. Por esta causa también yo. Por esta causa. ¿Qué causa? Este asunto que tiene que ver con el Espíritu Santo. A que sepas su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Y en qué parte vos vas formando? ¿Cuántos tienen las arras del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben a lo que Dios te ha llamado? Por ejemplo, tengo delante de mí a Marcelo y su señora Graciela. Tienen la misma arra. ¿Cómo, Marcos? Sí y no. Tienen al mismo Espíritu Santo, Marcelo y Graciela, pero no se manifiesta como la misma voluntad de Dios en cada uno. Uno es macho y la otra hembra. Cada persona tiene las arras del Espíritu Santo a que cumpla, la voluntad de Dios para con él personalmente. Mira lo que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro
amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora te voy a revelar a lo que estoy orando, dice Pablo. Sí, me pregunto, este apóstol tan poderoso, perito arquitecto, que nos ha dado epístolas desde arriba en el cielo. Ahora que diga, imponga tu mano en mi cabeza, oh don Pablo, y que ores y que profetices, y yo seré instantáneamente espiritual. No pasa tanto así, ¿eh? Mire lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. O es decir, las arras que tienes, primicias, tiene que aumentar y crecer. ¿Cuántos están aumentando en el Espíritu Santo? ¿Sabes y conoces más ahora que en aquel día en que cuando fuiste bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo y arrancaste orando en otras lenguas? ¿O estás al mismo nivel que como antes? Dice acá, estoy orando, dice Pablo, ¿qué? Que tengas más del Espíritu, las arras. ¿Vio? Y mira lo que dice acá. Dice, os de espíritu, y mira, particularmente en sabidurías, revelaciones y conocimientos de Jesucristo o del Espíritu Santo. A mí no me importa los dos en este momento, quién es el él allí, de las cosas de Dios, digamos. Y miren lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o es decir, vos sos ciego. Pero tengo las arras y puedo hablar en otras lenguas. Bien, me alegro. Pero tienes que estar en el negocio de ¿qué? Aumentar el reino de Dios. ¿Dónde? No me digas en tus alrededores primero. Primeramente, vos sos el lugar en donde se tiene que aumentar el alumbramiento del reino del Espíritu. Y mire lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O es decir, esto no solamente es un dicho acá, o idioma, expresión de idioma. Es más que eso. Dice acá que tenemos que orar a que tengamos que aumentación de luz interior a que podamos ¿qué? No me digas entender. A que podamos ver primeramente. Una vez visto una cosa, por ejemplo, cuando yo estoy mirando una película en la tele, te espantes. Película linda. Un misterio, por ejemplo, y limpio. Pero ¿cómo se llama? La línea de la película se enrede tanto que yo me quedo así en bobo. Y tengo que pedir a Susi que se siente conmigo ahí y como una madre con su hijo me enseña lo que estoy viendo. Porque es muy fuerte, inteligente, Susi. Dice, ¿no escuchaste lo que dijo? ¿No viste lo que hicieron? ¿Sí? Y yo así, medio bobo.
y me explica ella, ¿cómo es? ¿Qué significa eso? Eso es lo mismo que tenían los profetas de la antigüedad. Profetizaban cosas que no entendían. Después de haber profetizado por el Espíritu Santo, quedaron así picando la cabeza, mirando al lado, uno al otro y diciendo, ¿qué querrá decir eso? E indagaban, pero Dios no alumbraba sus ojos. Esto dice en 1 de Pedro, capítulo 2. Pero mira lo que dice acá. Él está orando que tengamos alumbramiento de los ojos de vuestro entendimiento. Facultad no natural, pero facultad del Espíritu Santo. Y hay muchos que no quieren eso. Quieren que Marcos te enseñe algo. El único provecho que vos vas a tener en escucharme a mí, que si no me hagas caso la cara, ni al tono de la voz o nada, ni de la inteligencia espiritual, pero que hagas caso al Espíritu Santo que va por medio de mi boca, del sonido de mi voz. Su afán tiene que ser para con Dios. Ayer escuchaba yo a una profeta, muy buena profeta, pero empezaba a charlar de alguna cosa que no me interesaba. Y yo me decía, se desvió la pobre. Se metió en alguna senda, se llaman aquí en los Estados Unidos, de conejo, que va saltando por cualquier lado, que no tiene son ni ton. Y yo, por cortesía, seguía escuchándola, pero jugando con juegos en mi celular. Atención dividida. Yo sé que ninguno me entiende en este momento. ¿Me escuchas, Marcos? Me decía Susi. Sí, te escucho. No le hago ningún caso. ¿Cuántos hacemos esto a nuestra pareja? Cuando de prepo empieza a hablar de paso en una de esas sendas conejo, el Espíritu Santo me tocó y decía, escucha. ¿Te das cuenta? Cuando viene el momento, el Espíritu Santo empieza a dar alumbramiento. ¿Estás atento o jugando? Porque no me agrada la inteligencia humana. Y muchos que están en el cuerpo de Jesucristo en las asambleas aún nuestras, están perdiendo el momento de la visitación del Espíritu Santo y Jesucristo. Cuando te querían hablar de alguna cosa, vos estabas allí inatento. Me están escuchando. Y luego te levantas y decís, no me cayó muy bien esto. No me llamaba la atención esto que decía Marcos o Luis o Ricardo. No doy más. Y sigue jugando con video. Pero vos no sabes cuándo te va a visitar el Espíritu Santo
para alumbrarte los ojos de vuestro entendimiento. Mira lo que dice acá. Para que sepáis. Esto no es saber, conocimiento natural. Esto es algo del espíritu. Y dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él has llamado. Os llamado. Hay muchos que no saben qué es lo que quiere el Señor. No me habla Dios. Esto es una mentira. Dice acá que quiere. ¿No? Él quiere alumbrarte el entendimiento, pero no natural. Dice en 1 Corintios 1, al final allí en este capítulo, que nosotros somos espirituales. Leamos allí, pon tu dedo acá. Vale la pena repasar esto. Y en capítulo 2 de 1 Corintios, leamos, dice acá, 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Vio? La facultad religiosa no figura. No forma parte con este entendimiento, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y si vos no estás en el negocio de hacer remo en tu bote, en lo invisible, nada más lo visible, ya estás afuera, ya no figuras. Ya no figuras y no culpas a Dios, a Jesús, ni al Espíritu Santo. Porque Él está muy dispuesto a ayudarte a comparar lo espiritual a lo espiritual. Yo tengo cosas que me ha dicho el Señor, sueños, visiones, pero tan fuertes. Y no sé ni la papa de lo que querrá decir. ¿Ya? Yo tengo sueños que me dejó en babia. Y estando allí, Jesucristo en el mismo sueño conmigo. Y yo salgo del sueño despertado, picando la cabeza, pensando, ¿qué quiere decir esto? Es lo que pasó con don Pedro. Vio una sábana lleno de bestias y cosas sucias, animales digo, que se bajaba del cielo y decía una voz, dice, Pedro, levante, mata, come. Y él dijo en el sueño a Dios, jamás, nunca haré eso, es comida sucia. Se despertó, le habló Jesucristo por el Espíritu Santo, le dice, uno va a tocar a la puerta enseguidamente, conteste, vaya con él a donde él diga. Y Pedro, pensando en la visión, sueño, era tan fuerte, papá le hablaba desde el cielo, pero qué, lleno de animales sucias que nunca podemos comer porque somos judíos. Comer chancho, tocino, comer cualquier bestia, víbora, así asado,
No, gracias. No, en serio. Después de haber ido a la casa de Cornelio, el centurión, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Ahí llega ¿qué? Entendimiento, alumbramiento. Porque él estaba tratando de cumplir con versículo 13b, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no. Él estaba tratando de acomodar lo espiritual por lo natural. Aún por lo espiritual, la ley de Moisés. No podemos comer esas bestias. Oh, papá. Me explico lo que estoy tratando elucidar acá. Mira lo que dice acá. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No dice en una de esas ahí. Dice, no, no va a poder. Entonces, para él son locura. No las puede entender, no las puede. No tiene la capacidad, no tiene la maquinaria. No sé, la aplicación en nuestras celulares, buscamos una aplicación a que podamos ¿qué? Hacer conexión electrónica con lo que queremos saber que no podemos recibir, sino que tengamos la aplicación. ¿Se llama aplicación? Ya. Y hay muchos que están tratando de hacer juego con las cosas de Dios y quedan en babia. Porque se han de discernir, hay que, ¿qué? En vez de tener 1,2, hay que ir ahí a la tienda de aplicaciones y pedir el nuevo, más aparejado, 2.0. ¿Por qué? El antiguo ya no sirve. Es muy aplicable lo que estoy haciendo acá en metáfora. Tu maquinaria con que naciste del vientre de tu madre es nada más la primera pisada. Cuando te naciste de nuevo, ¿cómo? Dijo Nicodemo. No podía entender. No tenía la maquinaria. Veía la cosa, pero no veía la cosa. Mire lo que dice en 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Sin leer más allí, ¿quién conoció la mente o cuadro del cerebro de Jesús? ¿Quién? Y todos diríamos que ninguno. Respuesta mala. Yo no sé. ¿Por qué te mostraría Dios algo que no entiendes? ¿Cuántos han dicho, por qué me mostraste esto? Que es inentendible. Y Dios no te contesta. Te mira nomás con un amor y sonrisa. Es como la mariposa. No es mariposa en el principio, es gusano en su nido, no sé cómo se llama, cocono.
Y cuando es tiempo, se desarrolló adentro allí, tiene que librarse de su nido. Si uno está mirando y observando, ¿qué pasa? Pero está peleando, el pobre. Oh, es una lucha libre. Va a salir de su nido este mariposa. Y si un científico viene, empieza a darle una mano, ¿qué pasará a la mariposa? Yo soy biólogo, yo sé qué pasa. Mata a la mariposa sin tocarle. Porque la lucha tan fuerte que salir de su nido es lo que se requiere para fortalecer sus alas como mariposa. Es como ejercicios de atletismo muy útil. Y la mariposa en su lucha para salir libre es justo lo que le hacía falta a poder volar. Ya no es gusano. Y lo que se requiere para entender espiritualmente lo que Dios te permitió ver es la misma para capacitarte en qué? Poder recibir la revelación. ¿Con qué? Conocimiento espiritual, no natural. Marcelo me ha dicho a veces, yo no entiendo esto. Oro, no pasa nada. Por supuesto, es Marcelo solamente que tiene ese problema. No, señor. Pero Dios quiere que salgas a volar. Y es una lucha. Pero te es muy útil. Miren lo que dice acá. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y de prepo uno diría, ninguno, pero respuesta equivocada. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros digamos, sí tenemos la mente de Cristo. Diga, sí, pero no veo nada, no entiendo nada. Diga, sí, Dios te está pidiendo que vengas. Es como el niño nuevo que no ha caminado, no habían estado hasta la fecha. En algún día papá y mamá están allí adorando a su hijo. De prepo se levanta apenas en las dos piernas y está dando así, tiritando, y el niño tiene mirada en la cara y dice, mira, ¿y qué hace mamá y papá? Si son inteligentes, tengo que decir eso. La madre o la padre tienen una tendencia a correr para el niño y a ayudarle. No sirve. Pero más decimos, vení, sin tocarle, ¿no? A que empiece a poner una pata delante de la otra, ¡pum! Cae al suelo, ¿no? Le ayudamos a estarse de nuevo. Hay algunos que sí, pero está mal eso. ¿Quieres estar y caminar como papá y mamá? Dale. Y así es lo que tenemos que entender. No hay cambio de maniobra acá. El proceso es igual espiritualmente. Nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu Santo.
Me quiero estar y caminar en el espíritu. Y shalabahata ramahashikite mohoshababahashaka. Esto es ejercitarte en las arras. No entiendo nada. Es lo que dice la escritura en 1 Corintios 14, ¿no? El que habla por el Espíritu Santo habla en lengua ¿qué? Desconocida. ¿Quién le entiende? Dice en ese pasaje, ninguno. Pero es utilísimo. Son las arras. Y dice acá, en Efesios capítulo 1, que tenemos las arras. Versículo alumbrando, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Jesucristo tiene mucha esperanza. Camine, 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 camine. Vamos, mi hijito, camine, camine. Dale, dale, dale. Sí, dale, pues. ¡Pum! Cae al suelo. Peco. ¿Qué dice papá? Nada, no importa, va, levántate pues. Pide perdón, listo, vamos, pum. Mira lo que dice acá. Él tiene la esperanza de cumplir qué. Como un padre o madre quieren qué. Ver cumplido y andando en la marcha para adelante qué. Los genes, el ADN en ellos, en su hijo. Dios es igual. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Él quiere ver su ADN manifestándose en vos. Los ángeles no, nunca tenían ADN de Dios. Tienen ADN, pero no de Dios. Fue creado por Dios. En cambio, nosotros, ahí puso a Jesucristo ahí, y al lado puso otra forma y empezó a modular. Justo igual. Pum, pum, pum. Ojos 2, manos 2, dedos 10. A su imagen y semejanza. Y ahora vamos a poner en él Espíritu de Dios. Y Padre vino y se colocó delante, encima de la imagen y sopló. Y le entró el Espíritu de Dios. Esto no hizo a los ángeles. Tienen otro propósito. No menosprecio a los ángeles. Pero nosotros, seres humanos, tenemos la tarea de cumplir en la faz de la tierra la imagen y la semejanza de Dios mismo. Y tenemos auxiliares y ayudantes en eso. Se llaman ángeles de Dios. Que nos ayudan, nos facilitan a la disposición nuestra. Y dice 19.
Estamos todavía con qué? Alumbrar los ojos. Hay que tener alumbramiento de los ojos de tu entendimiento, tus sabidurías, conocimientos o es decir, podemos leer versículo 18, las primeras palabras que dice, alumbrando los ojos, a cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora quiere que no tengas solamente sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento, pero quiere que se alumbren tus ojos a que conozcan y que vean la grandeza de su qué. Poder. Dunamis. Él no quiere que te quedes en la facultad del Espíritu Santo solamente. Voy a repetir. Jesucristo no quiere que te quedes en la facultad celestial solamente. Hay materias que saca uno en la facultad en el último año, 4 años, 5 años de estudios. ¿Y cómo se llama esa materia, esa clase? Antes de recibirse de la facultad, hay que tomar algunas materias que nosotros llamamos en los Estados Unidos en vivo. ¿Sabe qué es en vivo? Quiere decir, si uno está en la facultad de recibirse como maestro en matemática en la secundaria, estudiaba por 4 años. Lo que pasa, Susi ya me dijo la palabra que busco, se llama la práctica. ¿No? Ya está lleno hasta acá, borracho con qué? Inteligencia, pero es inútil hasta que ¿qué? Se puede poner en vigor. Gracias, Susi. Si no fuera por el Señor, yo canto, si no fuera por mi señora. ¿En serio? Y acá tenemos, llegando a tener los ojos alumbrados en las ciencias del Señor, en las sabidurías del Señor, en las revelaciones del Señor, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a la práctica, dice en 19, y que tengan tus ojos alumbrados, cual la supereminente grandeza de su qué, de su poder. ¿Vas a resistir eso? La práctica, la materia que se llama la práctica, la primera vez ya ahí está en la aula con los estudiantes de la secundaria. Ya ellos tienen sus rifles ya puestos con marca en la nueva. Le vamos a hacer mosca. Bajo fuego se llama la pobre, ¿no? O el pobre. Pero tiene que, ¿qué? Estrenarse. Jesucristo predicaba
el evangelio. Jesucristo enseñaba el reino de Dios. Pero llegó el momento que tuvo que entrar en la práctica él. Sanaba a los leprosos, levantaba a los muertos, andaba sobre las aguas, alimentaba a unos 15,000 con 2 peces y 5 panes. Tarde o temprano hay que tener, digamos todos juntos, poder. Y no sé, pues Marcos, que lo hagamos en privado. Bueno, Dios te va a permitir estrenarte en poder. ¿Cuántos acá que me escuchan han intentado caminar sobre aguas cuando no había otro cerca? Yo sí. No digo aguas profundas. Yo no me metí en un bote y ir a medio del lago donde hay 20 metros de profundidad. Saliendo del bote ahí, si me fracaso, no me voy a poder estar. Pero allí a la playa, intentaba cuando ningún otro me veía. Yo decía, yo quiero andar sobre las aguas y hacer las mismas obras que vos hacías. Juan 14:12. Yo ponía el brazo a torcer a Jehová. Ninguno hace esto, eso nada más soy yo, entiendo. Pero es útil entender lo que intentamos hacer y el papá, yo no sé qué hacía, seguro que tenía una sonrisa en la cara. Pero no caminaba sobre las aguas, yo. Pero nunca me vino y me reprendió tampoco. Yo como el niño enlistándose por primera vez, ¡pum! Al suelo, ¡pum! Al fondo del lago. Pero yo estoy ahí todavía. ¿Y cuántos creemos que vamos a poder hacer las mismas cosas que hacía Jesús y mayores? ¿Cómo? Y no estrenarnos. Hay que meternos fuerte en el dunamis del Señor. Falta tiempo, pero aquí es donde quiero llegar. En capítulo 6. Sigamos leyendo para terminar este pasaje y luego vamos ahí. El cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios quiere que estrenemos en esto. Pablo, predicando por yo no sé cuántas horas, 5, 10 horas, yo no sé, en algún lado en Asia Menor, ya al final de su ministerio casi. Todos los creyentes habían juntado en este recinto grande, y no me acuerdo de la ciudad, pero tenía doble piso abierto para ver a Pablo predicar. Y dice que la gente le escuchaba y estaban muy atentos, pero después de 6, 7, 8 horas de hablar, Pablo, todos estaban diciendo, tengo sueño. Uno que estaba arriba en el balcón, dice que se cayó dormido. Se cayó sobre el balcón, se aplastó allí, el piso bajo, delante de todos, muerto. Y ahora el mucho hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y enseñar Pablo. Y ahora es tiempo que la práctica.
Dice que se arrimó, ha caído del segundo piso al primer piso delante de todos los muertos y lo levantó de la muerte. Se sanó. ¿Y quién no va a creer lo que decía ahora? Y estas señales seguirán a los que creen, que predicaron. Vayan pues predicando el evangelio a todas las naciones, a todos lugares. Y Jesucristo les seguía, dice, con señales. Dunamis. Poder. ¿Vos entendés que habrán dos razas humanas caminando y ocupando la paz de la tierra a la vez? ¿Cómo, Marcos? Había dos razas en los días de Jesucristo. No había solo uno, raza humana, en particular los judíos, Marcos. Y Jesús era judío. Jesucristo no era de la raza humana solamente. Tenía doble ciudadanía. Y se destacaba lo obvio cuando él sanaba enfermos, levantaba a los muertos y hacía prodigios y señales entre ellos. Y la raza humana natural se acudía y se acudía y se acudía a él pidiéndole, denos más, denos más. Y se dieron cuenta, aunque que tenía carne y sangre, no era de lo mismo interiormente. Que él podía hacer cosas, tantas cosas poderosas, no de este mundo, porque él tenía acá la grandeza del Espíritu Santo en qué? Poder. ¿Sabes lo que te estoy proponiendo en este momento? Algún día vamos a estrenar en la práctica. ¿O no? Sí, espero esto. ¿Qué tal si te dijera esta mañana empieza? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a permitir la mariposa salir? Qué fuerte y frágil es la mariposa. ¿Es más fuerte que frágil o más frágil que fuerte? No, Marcos, es más frágil que fuerte. De veras. En los 5 Gran Lagos, arriba de los Estados Unidos, en la frontera con Canadá, las mariposas monarcos, los ha visto en foto, me imagino. Pinta naranjada, con puntos negros, son hermosas. Hay miles, si no millones de ellos que dan luz en las riberas de Canadá con esos 5 Gran Lagos estadounidenses en la primavera. La mariposa. Salen de su nido con mucha lucha y sus alas al puesto al sol empiezan a vivirse, a tener fuerza. Cuando de repente todos con mismo sentido
se levantan algún día lindo, empiezan a volar y por millares y millones empiezan a volar por el Gran Lago, al sur para los Estados Unidos. ¿Vos sabes cuánto tiempo cuesta cruzar el lago? Un día o dos por ahí. No van 100 kilómetros por hora, ¿eh? A más estar 1 kilómetro por hora quizá, yo no sé. Y van volando la mariposa que no tiene fuerza, como dijera algún doctor. Pero traspasan todo el Gran Lago, y aterrizan al otro costado sur, y ahí comen, pasan la noche, y se levantan de nuevo, y cruzan todos los Estados Unidos. Millones y millones y millones de esos mariposas. Pasan Indiana, los conocemos acá en mi provincia. Pasan Kentucky, Tennessee, pasan a Texas. Y llegan allí en México, en las altas montañas de Saltillo, la provincia de Coahuila, donde yo había vivido por 4 años. Y ahí, arriba de las montañas, entre los pinos y pastos verdes, y ahí empiezan a tener otros crías. ¿Qué estoy diciendo? En una mano son frágiles, en la otra son poderosísimos. Y nosotros, siendo frágiles en la naturaleza, en el espíritu, con más fragilidad natural, podemos abrir paso al poder del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 6 ahora, versículo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el dunamis de su fuerza. Fortaleceos, o es decir, en dunamis. Es la palabra en griego. En dunamis. En dunamis a ti mismo en el Señor. Luche, luche, luche tú, hermano. Que se extienda tus alas como la mariposa. Y en tu fragilidad natural, que no puede pelear a los demonios, que no se puede subir al segundo cielo y tumbar a potestades malignos. Pero cuando te extiendas tus alas en tu propia debilidad, se refuerza las mismas alas con el Espíritu Santo. Y puedes volar y cumplir la esperanza de Jesucristo en ti. Tu deber, tu tarea es simplemente esto. Ishalabahata ramahachishe, Ishandarabahata ramahatashite, Ilamahata ramahata shakala. Cuando no sabes qué más hacer, ora en lenguas por el Espíritu. La segunda cosa es obvio. Lee, estudie la sagrada logos del Señor. A que se convierta
El logos en qué? Rema. Y ahí está el viento, debajo de las alas frágiles tuyas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. 9 puntos. ¿Cómo endunamarse? Yo no sé cómo. No hay palabra en inglés, no hay palabra en castellano. Pero acá en versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Fortalecerse quiere decir en dunamis. En quiere decir adentro o sobre y que se vista. En dunamis, ok, que estés en el negocio de vestirte con el poder. ¿Y de quién acá dice? De su, o Jesucristo, su fuerza. Las arras hay que ponerlas y aumentarlas. Y vendrá que no solamente alumbramiento espiritual, pero vendrá que alumbramiento en el poder. No vamos a cubrir, no vamos a cumplir con el negocio de estrenarnos con Juan 14:12, a menos que estamos ¿qué? En el negocio de salir de lo natural y entrar en el reino espiritual. Muy importante eso. Marcelo me dijo, tenemos demasiado agua. La lluvia nos está pudriendo la cosecha, el membrillo. Ahora tenemos ¿qué? Oportunidad de cortar la lluvia. Yo no sé si tengo derechos de hacer eso. Bueno, vos tienes que regresar a la aula entonces y ser entrenado un poco y enseñado de los datos. Si vos sabes, sí tienes derechos de hacer eso, pero no sabes cómo hacerlo. Bien, salí de allá, vamos a la práctica. Vamos a la práctica. He contado miles de historietas yo a ustedes cómo Dios me metió en la práctica. Cómo dividir viento sonda que venía encima de todos nosotros, unos 2000 por ahí, yo no sé, menos. Y se dividió el viento sonda delante de todos con lluvia y viento, se cortó. Pero Dios me metió en la práctica. Basta hablar y predicar, Marcos. Ahora les va a enseñar cómo se hace el qué. Inteligencia espiritual, no. Hacer el poder, dunamis. ¿Cuántos se han puesto en la línea, la fila de recibir el poder de Dios? Elígeme a mí, elígeme a mí, elígeme a mí. Bueno. Salí del furgón. Pero hay un perro muy grande allá, puede ser caballo. Aquí estamos en la práctica. Y si tú no te prestas a la práctica de Jesucristo, el Espíritu Santo, Él no te va a permitir salir a la batalla. ¿Por qué? Él no quiere que te hagas daño. Hay muchos que son como el nuevo neófito, ¿cómo se llama? En la playa de entrenamiento, como tirar. Y todos los blancos están ahí adelante, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Van, ¿qué? Estrenándose, ¿no?
El maestro está detrás de cada soldado. Dice, bien hecho. Y el soldado siente muy bien, da vuelta con el arma y dice, gracias. Apuntando el pobre maestro con el mismo rifle. ¡Ah! ¿Cuántos hemos visto algo por el estilo, no? ¡No! No te enseñé, no, nunca poner el rifle con el hermano. Oh, sí, no, perdóname. Que perdóname. Así son muchos en el reino de Dios. Aquí está el arma, la boca. Habla contra el diablo, echa fuera un demonio, da vuelta y maldice al hermano. No puedes hablar mal de tu hermano. Dame el rifle, pues, entonces. Vamos a la aula, tienes que ser entrenado de nuevo, instruido. Y Dios nos va a entregar el dunamis. A quien que no es comprobado y probado. El poder de la vida y la muerte está en ¿qué? Tu boca. Basta. Padre que estás en los cielos, sabemos que estás aquí. Y te doy todas las gracias esta mañana por tu santa palabra. Que la asimilemos en nuestro corazón, a que nunca nos olvidemos, Padre. Personalmente te doy las gracias, papá. Que has tenido mucha misericordia para conmigo. Me has enseñado mucho, pero la verdad, papá, me ha costado poner en práctica. Y yo te pido, papá, por todos mis hermanos, que les tengan la misma misericordia. Queremos glorificarte, queremos darte las alabanzas entre el mundo. Queremos que venga tu reino acá, pero entendemos que tiene que venir primeramente a nosotros, que seamos alumbrados los ojos interiores, con sabidurías, revelaciones y con dunamis. En el nombre de Jesús, papá, oro. Amén.